Hola, qué bueno que ya vamos a retomar. Ay, bueno, ni modo. Los anuncios, cambiamos las cafeteras por una cosa para ser pastor, miren. Tenemos una cosa para ser pastor. Las cafeteras ahora están allá. Pero bueno, proyecto para este año. Yo, bueno, primero que nada, vamos a empezar con los turnos, ¿no? Que van a ser así, como ya lo habíamos planeado, son tres y una de descanso. Empiezo yo, luego sigues tú, ¿no, Octavio? Luego sigue Alejandra, un descanso y otra vez retomamos. Así nos lo vamos a llevar. Eh, Mi proyecto viene un poquito atrasado porque el año pasado no terminamos la parte de los kurganes que yo estaba trabajando. Entonces ahorita les voy a contar el programa de lo que tengo para, yo creo que también de aquí a marzo tiene que quedar, marzo, abril a más tardar esta parte del proyecto y luego les cuento lo demás. Y bueno, las generalidades, ¿no? Octavio ya más o menos planteó su proyecto y Alejandra, porque sí vas a variarle un poco, ¿no, Octavio, este año? Lo de Aristóteles nos habías dicho, ¿no? Y Alejandra también trae una cosa de los calendarios muy interesante sobre justo la palabra. Entonces, bueno, cada uno irá exponiendo su proyecto del año. Es un gusto gigantesco para mí que volvamos a hacer el seminario por tercer año consecutivo. El seminario otra vez juntos, digo, ya se agrega, se une Alejandra, y me da de verdad mucho gusto que podamos seguir otra vez esta línea de trabajo. Estoy muy contento porque al final eso es lo que nos ha dado cierta fortaleza y cierta capacidad de ver panoramas amplios, que trabajamos, aunque sea cada quien lo propio y aunque a veces incluso abramos caminos, no creo de discrepancia, pero sí que de pronto parecieran oponerse o escribirse contrarios unos a los otros. Lo que me da mucho gusto es que estamos siempre sin proponérnoslo del todo, bajo una misma temática, bajo un mismo, una misma argumentación, un mismo cuestionamiento, que además es un estilo que hemos llevado juntos todos los años de trabajo, ¿no? Este estilo de cuestionar lo que regularmente se nos dice, ¿no? Porque nosotros vivimos en la época del prestigio y la interpretación. O sea, gente prestigiosa interpreta lo que otras personas han dicho y entonces creemos que lo que dijo tal es tal o tal o tal, ¿no? Porque una persona prestigiosa lo dijo. Y hace mucho nosotros terminamos, pues, distanciándonos de estos pensamientos. Ay, aquí está Alejandra. No me había dado cuenta. Em, Hace mucho nosotros terminamos, eh, pues apartándonos de este estilo de trabajo, porque al final vimos que eso resulta sectario, ¿no? Termina sectarizando a las personas. Entonces, cuando dicen que dijo, y cuando varios dicen que dijo, y cuando varios hacen una escuela para decir que otro u otros dijeron, pues no es, digo, es agradable que haya personas que se unen para plantear algunas propuestas, pero no siempre es confiable o no es del todo confiable y hay algunas cositas que terminamos perdiendo en ese camino, porque finalmente no solamente es lo que se dice, sino lo que se oculta, lo que es más fuerte. Y acá como no tenemos consigna alguna, salvo seguir una temática en particular, este año indoeuropeos, y no del todo indoeuropeos, ¿no? Sino pensamiento del origen de la cultura, pues sí podemos ver que nosotros o intentamos o hemos logrado de alguna manera no sectarizar nuestro, nuestro trabajo, y sin embargo regresamos constantemente a una lectura común, ¿no? A textos comunes, a ideas comunes, pero cada uno tratando de plantearlas desde su lugar. Y eso me da mucho gusto porque podemos seguir juntos y al mismo tiempo cada quien en su lado. Y al mismo tiempo venimos, planteamos y cada quien hace lo que va pudiendo en su casa o con sus trabajos personales.
Y para mí, honestamente, en estos probablemente 25 años de que empezamos a trabajar, cuando todos prácticamente éramos unos niños, todos. ¿Quién se fue? Creo que Marta. Cuando todos éramos unos niños, y hasta hoy que perdure me da muchísima alegría, muchísima alegría. Nos curamos juntos de cosas, superamos problemas, tomamos caminos específicos y diferentes cada uno, y al final siempre regresamos al mismo lado, ¿no? Que es este gusto por compartir lo que cada uno piensa, ¿no? Lo que cada uno descubre o creemos que descubrimos y nos apasionamos porque parece que se nos revela, y eso para mí es mi orgullo máximo de esto. Y que 25 años después sigamos abriendo sesiones, sigamos abriendo espacios de seminario y siga habiendo gente, creo que es lo que más me alegra, ¿no? No se agota. Somos algunos cuantos, pero constantes desde hace tanto tiempo, y me hace muy feliz. Entonces, bueno, mi proyecto para este año tiene que ser así, tengo que terminar Kurgan, ¿no? Las características de los kurganes. Que desactive las reacciones de Mac para que no se generen ni las... No quiero desactivar eso. Todavía sigue pasando, ¿no? Que se hacen las... Sí, están las reacciones. Espera, voy, cabo. ¿Cómo era la nube así? Sí, ahí está. Listo. Entonces, regreso. Mi proyecto es terminar la descripción de Jimbuta sobre los kurganes, que serían los 4 periodos del kurgán, que realmente podemos dividir en tres. La lectura crítica que estamos haciendo, ¿no? Que es un poco, no solo leer lo que ella propone como el kurgán, sino al mismo tiempo revelar los sesgos que ella tiene, los huecos que va generando y los problemas que nos plantea. Me gustaría hablar de la vieja Europa, pero no quiero terminar con eso. Quiero hablar del estilo Kurgan. O sea, de aquí a marzo, abril, me gustaría terminar Kurganes, de acuerdo a como lo describe Jimbutas, lo que podemos llamar un estilo Kurgan, que sería el estilo proveniente de la estepa. Y vamos a ver sus variantes de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la región. Son dos cosas que me parecen fundamentales, ¿no? ¿Dónde ocupan y qué región? Tampoco voy a profundizar, por lo menos no en este periodo, en la cuestión genética, aunque es brutal y tengo ya un poco más de argumentos para hablar de la cuestión genética, pero no me quiero meter con la historización del ADN por el momento, será un proyecto más adelante, y quisiera más bien enfocarnos en algo que voy a intentar hacer em, lo más precisamente posible, que es la cuestión del mito. Si es posible hablar de un mito que se desprenda de los kurganes. Y quiero un poco, yendo ahora sí de la mano con Octavio, que es el que ha profundizado mucho más en esto, quiero hacer esto porque quiero ver en el esfuerzo ah, de Dumesil, en el esfuerzo de Dumesil. Quiero ver qué tanto hay, y no puedo evitar esta curiosidad, qué tanto hay un sesgo, qué tanto hay una reconstrucción posible de un mito, qué tanto hay una metodología realmente reconstructiva y qué tanto hay una, entre comillas, la palabra que diría ahora, una verdad que le sea propia a la cultura, si es que hay una cultura kurgana, y qué tanto pudo haber sido expansiva en cierta región. El mundo en el que vivimos nos ha enseñado una cosa brutal, 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 que teníamos en nuestras narices y al mismo tiempo con los ojos bien tapados. El mundo en el que vivimos nos ha enseñado, lamentablemente, que Europa es muy chiquita,
y que el resto del mundo es gigantesco pero invisibilizado. Nos han hecho creer que hay una gran cultura porque pareciera que ocupa un territorio gigantesco cuando realmente es un territorio microscópico que se ha vendido como el territorio central del mundo y creo yo que incluso el territorio más poderoso y grande del planeta. Y no es así. O sea, realmente creo que hay una historia, lo que hace 3 años, bueno, 2 años y que ahora empezamos el tercero, lo que hace tiempo planteamos, no es un mito, es un producto con una intención y la intención es que creamos que hay culturas gigantescas, ¿no? Entonces, tengo mucha curiosidad por lo que plantea Dumézil y quiero ver si el señor es capaz verdaderamente de metodológicamente reconstruir algo o si probablemente no hay un forzamiento extra en términos de ahora del costado del mito que podamos agregar a los forzamientos para generar una cultura kurgana. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, pero yo espero que la segunda mitad de este año, que es cuando mucho más me dedico yo al seminario, a partir de mayo, que empieza el verano y que le dedico mucho tiempo, quiero ver si este año puedo devorarme el texto de Dumézil, que son 3 tomos gigantescos, pero quiero ver si lo logro para plantear ya ese lado y cerrar este año, para ahora sí finalmente el cuarto año de trabajo, que sería a partir del 2027 ya enfocarme totalmente en las últimas dos cosas que quiero para escribir el texto, que serían el entender bien la cuestión lingüística, que a mí me es bastante complicada, pero principalmente la cuestión del ADN, ¿no? Que sería el extra que se agrega a las investigaciones que ha habido, ¿no? Las reconstrucciones de ADN antiguo, que ya hay muchísima más información, desde cómo se establece metodológicamente hasta los resultados, y bueno, las contradicciones que puedan venir de ahí. Entonces, ese es mi proyecto. Kurgan 1, Kurgan 2 y 3, Kurgan 4 y el estilo Kurgan como conjunto de aquí a mayo. Y a partir de mayo y hasta octubre-noviembre, el mito de los Kurganes. Y después ya nos vamos hacia la parte del ADN antiguo. Ya Alejandra y Octavio relatarán un poco sus pretensiones y su proyección de este año, pero creo que seguimos en la misma ruta. ¿Está bien? ¿Alguna cuestión hasta acá? Muy bien. Entonces vamos a retomar lo que les decía. Gracias. Este, Gimbutas divide a los kurganes, no olviden de qué trata, ¿no? Ella busca un estilo común en los kurganes, busca características comunes en los grupos culturales que provienen de la estepa y luego esas características las revisa primero temporalmente dónde se originan o dónde están concentradas y luego cómo estas características se expanden. La apuesta es decir que el grupo central o los grupos originales centrales fueron expandiéndose hacia otras regiones y habrían llegado eventualmente hacia la vieja Europa. Ahora, una de las cosas más importantes que quiero que tengamos en cuenta es que lo que ella divide o como ella divide los periodos es no por cambios culturales, que sería muy interesante que lo hubiera hecho así, pero no, ella divide los periodos por expansiones, por periodos de expansión, es decir, hasta dónde fueron llegando. Cada vez que llegaban a un límite y que se quedaban en ese límite por un periodo más o menos estable, se ubica ahí un periodo Kurgan. Cuando ese límite geográfico es superado y hasta que tiene un encuentro con otro límite, digamos, con otro grupo o con otra región donde se va a estabilizar por un rato, ahí hay otro periodo Kurgan. El 3 y el 4 son muy difusos porque ahí más bien hay, digo, el 2 y el 3 entre ellos son difusos porque ahí más bien lo que hay es sí una expansión regional, pero
también hay algunas variantes culturales, porque ya es muy grande. Y yo creo que podría decirse que el Kurgán termina en este periodo de gran expansión, que sería el periodo 2 y 3, pero Gimbutas todavía habla de un cuarto periodo, que es donde ella asegura que ya se terminó el Kurgán. Y es muy, muy interesante porque cuando ella dice, aquí se termina el periodo Kurgán, es porque ya no se puede sostener la idea de una homogeneidad cultural en toda la región, pero ya era muy grande, muy, muy, muy grande. Y aún así, ella todavía va a encontrar, a mi modo de ver, muy forzadamente, características kurganes en varios lugares. Lo que a mí me parece fascinante es que a partir del final del periodo Kurgán 4, que ya es en nuestra era, ya no hay nada de características kurganas. O sea, hay una desaparición total del kurgán y precisamente sería porque ya se generan una diversidad de culturas que ya no pueden homogeneizarse de ninguna manera, en ningún sentido. Pero vamos a ver, porque creo yo que no podríamos sostener que en el periodo 2 y 3 del Kurgán haya homogeneidad cultural, aunque hay algunas características que sí se pueden sostener. Sin embargo, y para continuar la lectura que hemos hecho hasta ahora, creo que es importante recordar que nosotros en este particular seminario hemos hecho una distinción entre conducta adaptativa, incluso si la conducta tiene fabricación de instrumentos, construcción de casas, comunicación y organización incluso de vivienda, ¿no? Todavía en todo eso hemos hablado de conducta adaptativa, ¿no? Porque el momento donde nosotros, digamos, operacionalmente hemos distinguido ya el momento de cultura, que sería algo que oponemos a la conducta adaptativa, cuando nosotros planteamos cultura, nosotros hemos dicho que cultura es básicamente aquella característica humana que se puede observar en la creación ornamental. Ujú. Es decir, no en el útil, no en la adaptación, no en no en la construcción de herramientas, de armas, incluso en la comunicación, en el habla comunicativa, sino específicamente en la ornamentación, que sería la identidad particular de un grupo cultural que genera cosas que no tienen un sentido útil, pero que sí ubican un lugar, es decir, una posición recurrente, donde una experiencia concreta, que es la experiencia de la existencia, acontece, que es un devenir histórico identitario. Ajá. Histórico lo decimos porque son características concretas que solo van a funcionar para ese grupo cultural en ese periodo. Ujú. Y funcionan como ornamentación, no solo como adorno, sino entendamos el ornamento como ese lugar al que se puede retornar y reconocer, reconociéndose en la experiencia de ese lugar específico. Ujú. Eso es fundamental. Y cuando digo lugar, no me refiero a un lugar físico, sino a un lugar existencial. Ujú. La canción es un lugar. Ujú. Es un lugar donde acontece una experiencia. Y cosa curiosa, la canción, y alguna vez ya lo discutíamos, la canción es un lugar donde existe la experiencia como memoria, porque justo la canción permite retornar al sitio, retornar y retornar y retornar al sitio, se esté donde esté. Octavio alguna vez nos contaba, si no me equivoco, en Australia, una comunidad donde la canción de cada familia incluye a los familiares, ¿no, Octavio? Y que los niños se aprenden esa canción y los niños después saben quién es su pariente y qué pariente es por la canción de su familia, ¿no? O sea, básicamente es eso. Identidad, memoria, experiencia de la existencia. Y no es que sea útil, sino que concentra o compacta la posibilidad identitaria colectiva. Ajá. Porque la identidad individual es algo que se adquiere tardíamente, ¿no? Mucho tardíamente, mucho más tardío que
identidad colectiva. Entonces, si nosotros logramos distinguir cultura de conducta, ¿no? Y si podemos considerar que las cosas útiles pueden entrar al territorio de la conducta, y si podemos además sostenernos con con la idea de que la conducta eh, es adaptativa y puede ser compartida, por más compleja que sea, con muchos animales, creo que entendemos bien por dónde va la cuestión de la distinción que nosotros hacemos. Fabricación de herramientas, incluso esclavitud de otros animales, construcción de casas, jerarquización, ¿no? Todo eso lo podemos encontrar en los animales, estrategia de guerra, un montón de cosas que hemos una y otra vez descubierto que están en otros animales. Y cosa curiosa, lo que nunca hemos descubierto hasta el momento, y yo siempre lamentaré la ausencia de Rosaura porque cómo nos ayudaba en este camino, pero lo que más, lo único que no hemos descubierto en los animales es la ornamentación. Esa no la hemos visto. Y donde parece que ha habido algunas cuestiones ornamentales, terminan siendo útiles, ya sea por supervivencia o por cuestiones de apareamiento, ¿no? O sea, hasta el momento no hemos encontrado ornamentación identitaria en los animales. No, no me niego a que pueda suceder, pero bueno. Entonces, nosotros no importa si terminamos haciendo un iPhone, muchos animales hacen herramientas, ¿no? Y no importa si nosotros terminamos dando discursos políticos gigantescos, muchos animales comunican, ¿no? Esto es así. Pero lo que es distinto y lo que me parece que es la cultura es identidad, que implica historización, memoria, ¿no? Que finalmente es la historización, y colectividad recurrente, ¿no? Experiencia de grupo. Y eso es algo súper importante. Ya para retomar el Kurgan, entendamos historia no como acontecimientos concretos, sino como construcciones identitarias que permiten recordar como experiencia la experiencia de la existencia. Ajá. Es decir, el existir como memoria de existencia. Eso creo que es la clave de nuestro trabajo. Si lo tenemos en cuenta, entonces vamos a ser capaces de poner a Jimbutas en la mesa de análisis sin tener ni que pelearnos con ella, ni matrimoniarnos en su situación. Ajá. Es que me decía el cuerpo del juicio de los castores que hacen presas y que en incendios sirven como refugio de otros animales. Ujú. Pero sigue siendo un útil y además casual, o sea, no creo que lo piensen así, solo lo hacen y los animales pues, reaccionan ante lo que hay. Pero bueno, entonces retomamos y vamos a tratar de avanzar hoy lo más que pueda en el kurgan para empezar con la particularidad de los kurganes, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nadie? Vale, entonces arrancamos. Kurgan uno. No sé si ya había yo empezado con esto, pero está bueno, me parece que retomamos desde aquí, ¿no? Este periodo podría datarse más o menos de el quinto milenio antes de Cristo, antes de nuestra era, concretamente en la segunda mitad. Pueden ser localizados en la zona del Bajo Dnieper, que ahorita es lo que divide a Rusia de Ucrania perfectamente, lo podemos entender porque ese es el río que no pasan, ¿no? Ni para defenderse ni para pelear. Es un río importante. El mar de Azov y el río Donetsk, ¿no? O sea, es básicamente ah, es una barrera geográfica natural donde se podrían ubicar estos grupos. Ujú. Aunque no son el único grupo cultural en la región, digamos lo que sería hoy Ucrania, eh, porque hay huella de cierta contemporaneidad con grupos de Trípoli A y B1.
que son de como son nombrados en la región, en Ucrania, los Prekukuteni 3 y el Kokuteni A de Moldavia, y con grupos tardíos del Dnieper, Donetsk, siendo ambos grupos no kurgánicos, pero con quienes existieron muy probables contactos. O sea, la región estaba compartida por varios grupos. Recuerden que la primera característica que encontramos del grupo del kurgán es su forma de entierro. Y que en Jimbutas, sí de alguna manera retiene una cuestión un poco ideológica sobre el concepto de la muerte. Ujú. Pero no olviden que Kurgan es eso, los entierros de túmulos. Se hace la fosa, se pone un piso, se ponen los muros, a veces son comunitarias, a veces individuales. Luego se pone como un techo y ya se pone como una montañita encima, no tanto como una pirámide, pues sí un túmulo que eventualmente se va a especializar más y luego ya va a tener características mm, ya mucho más concretas. Pero ahorita digamos que esa es la característica. Ahora, eh, los grupos de la región pueden dedicarse a cosas similares, por ejemplo, al pastoreo, porque no hay esbozo de grupos agricultores en la región, pero sí pastores, ¿no? Y grupos que no son migratorios, pero que sí suelen caminar, ¿no? Suelen, eh, digamos, tomar rutas no migratorias, pero sí de exploración bastante grandes. Entonces, en el momento, en el quinto milenio antes de Cristo, hay el grupo Kurgan en la región y comparten espacio con otros grupos de la región que no son nombrados por Gimbuta, sino por investigadores rusos o ucranianos que están eh, explorando a los grupos que había en la región, ¿no? Ahora, los Cucutén y Trípoli fueron grupos agricultores, estos sí son agricultores de los Balcanes. Qué chistoso, no me acordaba. Aunque estos primeros contactos parecen arrojar algunos datos que indican que existió cierta mezcla no solo cultural, sino física. No hay huellas de conquista ni de expansión definitiva sobre estas comunidades, sino de hecho parece haber existido cierto intercambio que no concluyó más que en la adquisición de determinados elementos culturales que pueden observarse precisamente en los asentamientos en las cuencas del Dnieper-Dniester, prueba de un primer avance hacia el oeste de los kurganes. En el texto no queda claro cómo habría sido totalmente el contacto entre estos grupos, precisamente porque los Cucutén y Trípoli son agricultores provenientes de los Balcanes, y tampoco hay huellas de que estos hubieran conquistado o se hubieran expandido en la región. O sea, estos vienen de la parte occidental, ujú, de lo que se llama la vieja Europa o la Europa del centro, ujú, pero se instalan acá. Ahora, no hay marca de que estos se hayan peleado con los otros o que unos hayan conquistado y luego los otros se hayan reconquistado, ¿no? Eh, Parece que el contacto, tomado en cuenta la mezcla física, fue únicamente de intercambio y la aparente mezcla, definiendo este periodo únicamente a este tipo de relación, sugiriendo la idea de cierta capacidad adaptativa de los primeros kurganes e incluso cierta eficacia para desenvolverse y asentarse en lugares nuevos, lo que permite hablar de expansiones y no de fusiones con grupos que pudieran haber sido más avanzados, entre comillas, culturalmente. Lo que es un hecho es que se encuentran en la región, hay un cruce importante entre los Cucutén y Trípoli y los grupos kurganes, y no parece haber habido un encuentro bélico, no parece haber habido una disputa territorial, sino que mantiene una idea que hemos venido proponiendo desde hace ya 2 años, que es la idea de la cooperatividad propia de nuestra especie. Ujú. No hay marcas de extinción de un grupo por el otro, ni de sometimiento, ¿no? El hecho es que hay mezcla y la mezcla, que me parece que puede sostenerse claro genéticamente, la mezcla es más bien prueba de una cooperatividad o de una fusión cooperativa más que de una imposición de un grupo sobre el otro. Ya lo habíamos visto entre cromañones y neandertales, pero aquí empieza a aparecer todavía mucho más claramente. Ujú.
En cuanto a las vasijas, dato revelante para observar mezclas de diversos grupos y en diferentes periodos, aquí parece no haber aún presencia de las recurrentes vasijas cordadas que caracterizan a diversos grupos culturales, no solo de la región del Kurgan, y que podrían utilizarse como marca o huella de la existencia de un comportamiento ornamental que indica algo más esencial en los términos de esta tesis. En su lugar, existen vasijas de base puntiaguda con incisiones e impresiones superficiales hechas con sellos en forma de peine, ¿no? O sea, ya había el conocimiento de la alfarería, ya marcaban las vasijas, que eso es lo que me parece que ya empieza a ser huella de ornamentación. No solo es hacer la vasija que permite eh, un útil, una utilización concreta, sino que esa vasija se ornamenta, esa vasija tiene una marca identitaria y eso nos importa mucho. Ujú. Todavía no están las vasijas cordadas que recordarán que aparecen por toda Europa en diferentes momentos y que no hay relación de contacto, sino que es me parece una propiedad que eventualmente va a ser común en la alfarería, ¿no? El cordar las vasijas y que no es marca de contacto, o no necesariamente, o no en todos los casos es marca de contacto, sino que es una característica que aparece por todos lados. Sin embargo, bueno, acá la vasija, aunque tiene ya alguna forma identitaria, tampoco se puede o tampoco da huellas de una mezcla o de un cruce entre los grupos, ¿no? Sigo. Gimbuta cierra este periodo afirmando que el grupo habría ocupado gran parte de Ucrania y de ahí habría comenzado su expansión hacia los Balcanes, con lo que termina el periodo Kurgan I. Ujú. Entonces, lo que ahorita tenemos es la primera expansión hacia el oeste, que no, no deja hasta el momento una huella concreta de expansión bélica o de un grupo que fuera belicoso, guerrero, que se expande, sino únicamente encuentros entre gente de los Balcanes, o bueno, más bien los grupos agricultores venidos de los Balcanes y la gente de por acá. Vamos a ir viendo, ¿no? Las regiones y cómo se van cruzando entre ellos y van a ver qué interesante es. Kurgan 2, 4000 a 3500 años antes de Cristo. Ujú. O sea, no es mucho, son 500 años. En este periodo se encuentran sitios en toda el área norte del Póntico y existen huellas en el oeste del Mar Negro, Ucrania, Rumania, Yugoslavia y el este de Hungría. Esta etapa es paralela al Cucuteni AB Trípoli B2. 36, ok. En este periodo ocupan el espacio al mismo tiempo con grupos del Dniepr-Donetsk con quienes comparten asentamientos, aunque con diferencias culturales muy claras. Estos segundos, por ejemplo, tuvieron entierros colectivos, a diferencia de los kurganes que lo hacían individualmente. Pero si no me equivoco, en Kurgan uno hay entierros colectivos, pero bueno, vamos a quedarnos ahorita en el 2. Los kurganes se entierran individualmente y los Cucuteni AB eh, entierran colectivo. Pero acá viene otro dato más importante o más interesante todavía. Eh, Físicamente, aunque ambos son cromañón tipo C, ¿m? Em, les leo la descripción que puse. El cromañón tipo C se le caracteriza por el cráneo alargado con arcos superciliares prominentes y mandíbulas macizas, de estatura entre unos 75 y unos 80 metros. Ujú. En los kurganes se encuentran ciertas variantes distintivas. Por ejemplo, su cráneo es más redondeado y son más altos de estatura media. Ujú. O sea, sí hay una distinción que permite ver, ¿no? Un grupo proveniente digamos, de una variante muy concreta del cromañón y el otro de otra variante, aunque el emparentamiento es muy, muy cercano, pero sí hay variantes
que permiten notar la distinción entre unos y otros. Ahora, lo que nos importa de esto, o por lo que esto es trascendental, es por lo de los entierros. Ajá. ¿Por qué? Porque aunque hay entierros diferenciados, comparten asentamientos. Ajá. Y que haya entierros de los dos, aunque diferenciados, en su compartir asentamientos, vuelven a dar una marca de que no se pelean. Ajá, de que no están en disputa territorial ni en disputa ideológica. Básicamente están, ¿no? Creo que va a entrar Axel. Dejen ver si dice que entra. Ah, que no se me olvide poner el video. Eh, Comparten los espacios y por lo tanto no dejan marcas hasta el momento de un grupo bélico. ¿Por qué nos interesa tanto estar machacando que no hay muestras en estos periodos de belicosidad, de guerra, de violencia en estos grupos? Porque más adelante la guerra va a ser común en ellos, pero no en todos, sino particularmente en los grupos que se van a asentar y que se van a mezclar con la gente de la vieja Europa, que tengo la impresión, y que voy a ser reiterativo e insistente en esto, que tiene que ver con la agricultura y la capacidad de desplazamiento que se mezclaron, porque los grupos agricultores están en la Europa Central y los grupos que andan a caballo, que hacen carro, que se pueden mover, están en la parte de las estepas. Entonces me parece muy interesante porque creo yo que no es Kurgan la guerra, pero que sí implica características de un grupo y de otro. Ujú. Lo que me hace, y me fuerza otro paréntesis, no olviden que yo lo he dicho, cosas que en algún momento pueden ser culturales en términos de identitarias, con el tiempo pueden convertirse o con la constancia o con la pérdida de algún elemento por movimiento o cualquier cosa, pueden convertirse en conductas que ya no necesariamente remiten a la experiencia misma, sino que se vuelven parte del territorio en el que una nueva experiencia puede surgir. Ujú. Ya sea por cualquier razón, dejan de ser en sí mismas experienciales y se vuelven territorio habitado hasta que una nueva experiencia surge. En este caso creo yo que será la mezcla eh, de conductas que en algún momento fueron culturales propias de los grupos pastores y conductas propias de los grupos agricultores, pero esto es anticipar conclusiones, ¿no? Pero hasta el momento creo que es lo que podríamos tener en mente para entender por qué insisto tanto en ver cómo al principio no hay batallas, no hay guerra, no hay violencia, hay simplemente compartir espacios y comunidad. A pesar de compartir territorio, este periodo dejó evidencia de la desaparición de los grupos del Dniepr-Donetsk, quienes, sugiere Gimbutas, pudieron haber sido presionados, dice ella, por los pastores kurganes más aptos para sobreponerse a una posible aridización regional. Sería interesante saber si es demostrable, y ahí debe haber estudios porque existen, ¿no? De que se perdió, ¿no? El suelo potencial y que los grupos kurganes hubieran presionado a los otros. A pesar de ello, existen algunas evidencias de cruce cultural, principalmente en la ornamentación de las vasijas y en la presencia de ciertos artefactos, también ornamentales, en los entierros kurganes. Ujú. Y volvemos a la cuestión que me interesa. Si se mezclan entre ellos, no solo en la ocupación del territorio, sino en el intercambio cultural, es posible que no haya una distinción, sino nada más una fusión que permita que perdure lo más, uno, lo más práctico en términos adaptativos, dos, lo más lo más próximo a la generación de una nueva identidad.
Ajá. Y no están, digamos, separadas o radicalmente separadas una cosa y la otra, sino que probablemente en lo práctico también ocurre la cultura. No que la cultura genere lo práctico, pero sí que en la practicidad y en lo que perdura por utilidad pueda ocurrir una particularidad de la cultura que nace ahí, no que lo utiliza, no que se basa en eso, no que se funda en lo útil, pero que nace en ese territorio de la utilidad, ¿no? Que se enuncia, que no es solo el territorio de lo útil, la habitación, y todo lo que constantemente decimos. Entonces, sí es muy importante porque, por ejemplo, Gimbutas no da pruebas, solo dice se supone o podríamos suponer. Ujú. Pero al mismo tiempo, cuando sí, de lo que sí tiene evidencia, no jala hilos, ¿no? Que es justo de la ornamentación que ya se mezcla con los entierros kurganes. Ahora, tampoco va a decir o va a llevar el cruce del tipo de cromañón más lejos, como para decir, solo había cromañones kurganan aquí y ornamentación, y solo había cromañones cucuteni eh, de este lado. No hace ese comentario, ¿no? Entonces nos deja con la aparente idea de que probablemente unos expulsaron a los otros cuando ya no pudieron estar juntos, y no de que hubo una fusión. Ujú. Pero bueno, no deja de ser hipótesis también lo que yo digo, solo que lo planteo como hipótesis y Gimbutas no lo deja claro. Más allá de la desaparición de los grupos del Dniepr-Donetsk y el papel que pudieron haber jugado los grupos kurganes en ella, existe evidencia de que estos últimos adquirieron elementos ornamentales en dichos contactos y en la convivencia entre ambos grupos, lo que de alguna manera podría apuntar a otro fenómeno, aunque aún no es muy claro, que sin embargo deja ver cierta identidad o cierta construcción identitaria, ¿no? Que es el fenómeno que hemos planteado antes, la cooperatividad. Los grupos kurganes ya practican entierros individuales, lo que no puede pasarse por alto. ¿En qué momento comienzan a hacerlo de esta manera? Desde el Kurgan 1 ya existe esta consideración individual de la muerte, y más adelante podrá verse combinada con la jerarquización o la diferenciación entre integrantes de un mismo grupo. La ornamentación, aunque presente desde los primeros periodos, al adquirir caracteres de los grupos con los que compartieron territorios, parece mostrar algo no tan consolidado identitariamente en estos grupos, algo que en lo relativo a la consideración individual de los miembros del grupo parece constituir un territorio existencial definitivamente distinto y único, aunque aún no es posible corroborar esta idea del todo. Sin embargo, considerando el periodo anterior y en comparación con este segundo momento, la adquisición no es solo cooperativa, sino que evidencia otro fenómeno. Así como señala el inicio de una expansión mucho más fuerte y quizá invasiva, quizá. Gimbutas llama, de hecho, la atención sobre la presencia intrusiva de estos entierros en las etapas del oeste del Mar Negro, en las llanuras del Danubio, hasta el noreste de Hungría y el norte y el este del Cáucaso. En la totalidad del área entre el Mar Negro y el río Tisa, en el este de Hungría, lo que indica una expansión amplia, los entierros por toda esta región. Y como ella misma dice, la presencia de intrusos, entre comillas, en la región, dado que este grupo no es originario, es decir, no aparece en estos lugares, sino que arriba y se instala con mucha contundencia. Ujú. Todo está en el texto de Gimbutas que mandamos hace un montón. Kurgan 3, 3500 a 3000 años, otros 500 años antes de Cristo. Es el clímax de las expansiones y conquistas en el área balcánico-danubiana y es paralela al periodo Cucuteni B, Trípoli C1. Lo de Cucuteni y Trípoli depende de los investigadores, si son rusos o ucranianos, básicamente. En este momento los kurganes aparecen en el cercano oriente. Este periodo está marcado porque los grupos kurganes ocupan solos toda el área del Póntico y los asentamientos kurganes se expanden a mucha velocidad.
En este tiempo, estos grupos extendieron su influencia en el este central de Europa y el área total de los Balcanes hasta Macedonia, demoliendo las altas culturas de la era calcolítica y del cobre, y entraron en Transcaucasia, Anatolia y el norte de Irán. Cambios revolucionarios en Bulgaria, Rumania, Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia y el sur de Polonia prueban que pueblos con diferentes costumbres impusieron, mantengo las comillas, su modo de vida en los pueblos autóctonos. Todo esto es Gimbutas, ¿eh? Está citada. En este punto, y con la información dada anteriormente, siguiendo los estudios de ADN antiguo en el apartado anterior, en lo que revisamos el año pasado, nos vemos forzados a tomar estas tesis, por lo menos, con mucha cautela, sin conjeturar nada, para analizar más adelante las posibles hipótesis que pueden desprenderse de estas dos ideas, y es que, por lo menos, es posible considerar que las costumbres pudieran no haber sido impuestas desde la estepa a las regiones del sur y del oeste, sino que ciertos rasgos pudieran haber acontecido simultáneamente. Además, en este periodo es posible observar que la supuesta expansión de los grupos kurganes también marca diferencias regionales entre ellos, mismas que se verán cada vez más más marcadas en el periodo posterior. Y es que eh, primero en los estudios de ADN antiguo tenemos un pequeño detalle, y es que debemos recordar que del sur del Cáucaso migraron grupos antes de la expansión o de las supuestas expansiones kurganas a la región. Pero no se fue toda la gente, sino que se expandieron los grupos. Miren, me parece, no me gusta hacer esto porque me siento muy infantil haciéndolo, pero me parece que cuando pensamos en un asunto lineal, o sea, como que jalamos para allá y ahí vamos todos, es muy fácil creer que hay una migración como me voy de aquí para asentarme allá. Ajá. Pero si lo pensamos, que me parece que tiene lógica, más bien como ondas que se expanden, esto es, pensemos cosas que ya habíamos trabajado antes, que los grupos asentados en una región prosperan, funcionan, crecen, pues no se quedan en el mismo lugar, o bueno, no ocupan un mismo espacio, sino que lo van haciendo más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Entonces pensemos esto un poco más en términos circulares. Ahora, pensemos que en esos movimientos expansivos, no invasivos, pero sí de crecimiento, ocurra que dos fenómenos que se me ocurren muy simples. Un fenómeno climático que aísle al grupo fuera de la región y que lo retenga en un lugar, o un fenómeno territorial que permita cierta abundancia, ¿no? Ciertos descubrimientos como de buena comida, o animales en abundancia, agua, condiciones para asentarse, pues permite que haya un asentamiento particular que después también va a seguir expandiéndose, pero no solo en la dirección que iban al principio, sino en todas las direcciones posibles. O sea, prosperan, crecen. Ahora, el tiempo de asentamiento y prosperidad creciente que permita asentamientos distantes de uno de los centros de asentamiento primero, es suficiente para que los grupos que siguen emanando de este grupo y los grupos que emanan de otros grupos que se instalaron, se vuelvan a encontrar en diversos momentos y puedan volver a compartir, volver a entender, volver a intercambiar experiencias que permitan una nueva generación cultural, incluso que esto nos podría explicar muchísimas cuestiones lingüísticas, ¿no? Que conservan, ¿no? Cierta comunicabilidad de las diferentes regiones que pudo de alguna manera haber sido propia básicamente de los grupos que se fueron
desplazando por varios lados, pero que permite que en los cruces pues ya haya ciertas variantes que luego establecen otras variantes y eso explicaría un montón el parentesco y las diferencias entre el parentesco lingüístico, ¿no? Porque habría variantes que son, a pesar de ser más o menos simultáneas, son tan distintas, ¿no? Entre ellas. O bueno, no sé si decir tan distintas, pero aunque no son la misma, pues, ¿no? Entonces, el punto es que, y les digo esto porque del Cáucaso el ADN dice que hubo grupos culturales que migraron o que se encontraron en la región superior y también en la región de la Europa Central, ¿no? Antes que los kurganes y antes que los agricultores de la Europa Central. Y ese detalle del ADN antiguo es crucial para cuestionar lo que está planteando Gimbutas, ¿no? En el Kurgan 3. Ahora, el último punto que ella plantea es que ya son grupos invasores que llevan sus características para todos lados y las imponen. Pero si hablamos de cooperatividad en términos de supervivencia, de adaptabilidad, es posible que no haya una imposición, sino una adopción de las características. Pero fíjense, características eh, conductuales, no ideológicas. Ajá. Pero Gimbutas aquí ya hace algo muy interesante, ¿no? Como ya están expandidos por todos lados, ella dice eh, que estas características, ¿no? De alguna manera arrastran cierta ideología que se impone y que entonces ya marca jerarquización, ya marca diferenciación entre personas y ya marca cuestiones de guerra, ¿no? Pero ya en términos territoriales expansivos y finalmente ideológicos. En este momento, Gimbutas no tiene considerada la cooperatividad, sino la imposición. Por eso es que usa palabras muy concretas como invasores, ¿no? Y como imposición, porque ella ya tiene una ideología que está pensando y que está planteando en toda su exploración. O sea, para ella no hay otra opción. Son invasores que impusieron y no grupos prósperos que cooperaron y que adoptaron al mismo tiempo que se adoptaron características de ellos. Si ella hubiera podido, hubiera sostenido un Kurgan 5 hasta donde le hubiera alcanzado, pero ya no pudo porque las diferencias son radicales. Según el texto, al mismo tiempo que estos grupos comenzaron a aparecer en toda la región, también comenzaron a desaparecer grupos locales mucho más antiguos, algunos que existían desde el quinto milenio antes de Cristo y que tenían otras características muy distintas de las kurgánicas. Por ejemplo, algunos de ellos fueron agricultores, en contraste con los pastores del norte. Detalle que hemos visto pudo haber terminado con grupos culturales importantes por la sobreexplotación de la tierra o por la transformación del medio ambiente en el que se llegaron a desarrollar prácticas como esta, que ella misma lo dice en el Kurgan 1, ¿no? Cierta aridización de la tierra se pudo haber destruido a un grupo. Y es que vamos a pensarlo muy bien. La agricultura requiere mucho, mucho trabajo. La ganadería, que es la agricultura animal, también. Pero el pastoreo y la recolección, no. Miren, tengo experiencias últimamente que me llaman mucho la atención. Valeria es un ratón, ¿no? Toda semilla que tiene la avienta a donde puede. Y un tiempo le dio por aventar semillas de aguacate. No las entierra nada, las avienta. Ujú. Bueno, de las semillas que aventó, tres semillas pegaron. Y ya hay tres árboles de aguacate que ya hubo que sacar porque son enormes, ¿no? Entonces ya hubo que sacarlos para ponerlos en otro lado. Pero ha hecho eso
con naranjas, con limones, con cosas, semillas que se trae de otros lados que visita y las avienta a ver qué sale. Y salen cosas, porque hace poco también me dijo, salió algo que no sé qué es, ¿no? Hace poco, igual le traje unos tulipán, unos bulbos de tulipán y ya le dieron tulipanes. Entonces, pensemos que la niña tiene buena mano o que la tierra es fértil. Ahora, pensemos, los pastores kurgánicos no son agricultores, pero sí tienen conocimiento de la siembra. O sea, sí hay prueba de que siembran cosas como trigo, pero no hacen campos de trigo. Quiero pensar que el mecanismo era el mismo. Le entienden, lo botan por ahí y dejan que salga, sin hacer de la agricultura una práctica, pero sí plantear cierta posibilidad de abundancia de una cierta planta, de un cierto fruto, que no era necesario ni siquiera cuidarlo, ¿no? Era echar ahí la semilla y que ahora sí que sea lo que la madre tierra quiera. Entonces, si lo pensamos así, el pastoreo y la recolección no tienen mayor problema, porque permiten incluso caminar por territorios amplios y llevar consigo cosas muy simples, quizá algunas semillas, quizá algunos animales, o quizá simplemente asentarse donde hay abundancia de algún alimento y donde es posible acceder a animales, ya sea para cazarlos, por ejemplo, conejos, ¿no? Animales que se cazan y que se comen fácil, o para pastorearlos y después elegir algunos para comer, como en el caso de las ovejas o del mismo caballo, que es el animal puercos también. El caballo que es el animal que más utilidad tuvo para leche, también para alimentación y también ya para trabajo. Entonces, cuando llegamos a los grupos de agricultores, y creo que aquí Octavio me podrá ayudar un poquito más, cuando llegamos con grupos agricultores, vemos que sí es posible encontrar este fenómeno, que es el deterioro de la tierra que termina ya sea desapareciendo a una población o forzándolos a la migración. Y si no me equivoco, pasa con los mayas en algún momento, ¿no, Octavio? Que se chingan la tierra porque son justo agricultores, pero son explotadores de la tierra, ¿no? Y de ahí una gran debilidad de los pueblos mayas y de esta expansión que se diluye, ¿no? Porque tampoco hay pruebas de que hayan venido y se los hayan chingado, ¿no? O sea, simplemente se mueven por todos lados y desaparecen, ¿no? O sea, bueno, digamos, todavía hay mayas, pero no hay una gran cultura maya, ¿no? O sea, es muy simple, no se condensan en un solo grupo y hay regiones donde se terminaron teniendo que ir porque se chingaron la tierra, ¿no? Y parece que, que fue más en los grandes centros urbanos donde esto pasó, porque cuando yo estuve con los mayas quechí, en realidad es muy interesante lo que ellos hicieron a lo largo de milenios, ¿no? Que es dejar que la tierra repose. Entonces siembran, ¿no? Durante un par de temporadas en un cacho de tierra y luego dejan que repose Mm, y después regresan a esa tierra, ¿no? Así la tierra misma se va regenerando y no se les acaban los lugares donde sembrar. ujú. ¿No? Es muy interesante. Es bien interesante, Octavio, porque además hay necesidad de cierto control poblacional, digamos. O sea, porque más población implica espacios más grandes de agricultura, ¿no? Y son poblaciones, es muy extraño, pero se ve con los grupos de Australia o los grupos de África, ¿no? Que todavía perduraron un rato, que no se hacen enormes, no se hacen enormes, por alguna razón, no se hacen enormes. Entonces no hay sobreexplotación de la tierra. No sé si sea una cosa relativa a la otra o consecuencia de la otra. Si un grupo más grande sobreexplota la tierra o si la sobreexplotación de la tierra permite grupos más grandes. Tendríamos que pensarlo.
Pero el hecho es que donde he topado yo en esta lectura grupos agricultores, también te topas frecuentemente un momento en el que la tierra se esteriliza y los grupos no tienen otra más que irse, ¿no? Que creo que tenemos un fenómeno así, no similar, bueno, no idéntico, pero un fenómeno de migración por esterilidad. Nazca en Perú, que justo lo que le pasa a la gente de Nazca es que hubo una sequía muy prolongada. Y entonces la gente no se extingue, o sea, no es como que, oh, ya se secó la tierra, nos morimos. Solo se van y terminan haciendo migraciones que portan algunas cuestiones adaptativas, pero no una cuestión necesariamente cultural. Porque lo que pasa con los grupos de Nazca es que ya no mueven la religión a otro lado, ¿no? Ya justo se mueven las personas, pero ya hay una pérdida, ¿no? De ahí que Jaime Maussan pueda decir que se fueron con los extraterrestres y porque ya no queda nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es útil, ¿no? Y porque ya hay una pérdida identitaria en términos de experiencia territorial. Por eso al principio decía que la tierra es fundamental en la experiencia identitaria. Ya no está. Pero lo que pasa es que pasa otra cosa, ¿no? Acontece otra cosa. Los estudios muy recientes de ADN nos van a volver locos, locos, porque van a reescribir todos los estudios y todos los análisis que hay de grupos culturales diversos, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo con los años, ¿no? Que cada vez hay más estudios de ADN antiguo. Pero bueno, me parece fundamental porque para Jimbutas había agricultores y eran muy bonitos, llegaron estos pastores de mierda belicosos y se los chingaron. Y yo creo que es más viable una segunda cuestión, lo que ella misma dice en su momento, ¿no? Los grupos de los Balcanes que habían migrado hacia la parte de la Rusia occidental o de Ucrania, pues eran agricultores pues sí, explotaron la tierra y se acabaron. O sea, estamos hablando, fíjense qué interesante, periodos de 1000 años el primero y 500 años el segundo y el tercero, otros 1000, ¿no? O sea, en 2000 años sí se chingan la tierra, sí, creo que aquí en Michoacán, en una región que estuvieron sembrando melón, pues tuve una alumna que me compartió esta historia, no fueron ni 10 años en los que secaron toda la tierra y el alemán, que es el que le metió dinero a los melones, dejó el pueblo, se fue, ya no había nada que sembrar porque se echaron toda la tierra, la jodieron, y todos empezaron a meterse fuertemente al narco, ¿no? O a la migración hacia Estados Unidos. La lógica, pues, ¿no? Migrar, ¿no? O en este caso, pues terminó siendo adaptarse a grupos que no se impusieron, sino que vinieron a ofrecer, eh, pues ahora sí que elementos adaptativos, ¿no? En, precisamente en la comunión con el narco. Por eso es que hay pueblos enteros que protegen a los narcos, pues si no, ¿qué tienen? ¿No? Si la misma tierra ya no les da. Entonces, creo que es muy importante hacer esta lectura y este análisis minucioso, porque Gimbutas es muy seductora en la idea de que estos grupos fueron eliminando a los otros, pero no me da la impresión de que sea así, aunque ya pronto vamos a empezar a hablar de guerra. Pero en el Kurgan 3 apenas aparecen en algunos grupos jerarquías y actitudes expansivas territoriales. Y que más adelante creo que sí lo tengo más trabajado, eh, coinciden con la agricultura. Ujú. Con la agricultura entendida como explotación de la tierra, no como siembra, sino como explotación de la tierra. Sí, vamos juntos hasta acá. Avanza un poquito más. Mm, Según el texto, al tiempo que estos grupos comenzaron a aparecer en toda la región, también comenzaron a desaparecer grupos locales mucho más antiguos. Esto ya lo leí, ¿no? Ah, no, lo sigo.
que existían desde el quinto milenio antes de Cristo y que tenían otras características muy distintas de las kurgánicas. Por ejemplo, algunos de ellos fueron agricultores en contraste con los pastores del norte. Detalle que hemos visto pudo haber terminado con grupos culturales importantes por la sobreexplotación de la tierra o por la transformación del medio ambiente en el que se llegaron a desarrollar prácticas como esta. Ya había leído todo esto. Entre el quinto y el cuarto milenio, elementos de estos grupos agricultores fueron reemplazados por un grupo que trajo elementos típicos de las culturas kurganas del norte del Mar Negro, que se mezclaron con elementos de los sustratos locales y algunas influencias anatolias. Eh, no sé si esto que están mandando es para comentarios ahí en el grupo. Sí, aún seguimos. Ah, gracias. Esta nueva cultura es conocida con varios nombres. Edad de Bronce Antiguo o Écero en Bulgaria y Macedonia. Cernavoda en el este de Rumania. Kotofeni en Transilvania. Gordosk Usatovo al oeste de Ucrania. Proto-Baden o Boleraz en Hungría. Norte de Yugoslavia. Baja Austria. Sur de Alemania. Checoslovaquia y sur de Polonia. Gimbuta sugiere, tomando una idea de Versiu, otro arqueólogo, que estos grupos pueden agruparse bajo el nombre de unidad o complejo balcano-danubiana, dada la fuerte interrelación existente entre ellos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un grupo regional. No sabemos ahora si kurganes o no, pero hay una nueva cultura ya en la Edad de Bronce. Son muchos los asentamientos que muestran no solo la presencia de los grupos kurganes en la amplitud de esta región, sino la interacción con grupos regionales y la adquisición de elementos de los grupos locales. Y esto, de alguna manera, podría llevar a pensar en algo diferente a una conquista o la extinción o desplazamiento de los primeros habitantes, abriendo la puerta no a una fusión cultural, sino a un espacio de convivencia que pudiera haber generado un estilo, una manera de desarrollarse en el medio, en el entorno, de formas prácticas y eficaces. Si se considera un periodo de cerca de un milenio y un territorio no tan amplio como para no poder ser recorrido varias veces, es posible pensar en un constante intercambio de costumbres, de prácticas que derivara por puro éxito adaptativo en un aparente grupo cultural nuevo y característico más cercano a las características de los kurganes de la estepa. Aquí, aquí lo que nos salvaría es la lengua. Porque si pudiéramos mostrar que hay una lengua común o un emparentamiento muy próximo de la lengua, podríamos decir, ahí hay un grupo. Pero no hay ni una mención de Jimbutas a eso. O sea, no hace el cruce lingüístico y ella sí lo tenía a la mano. Tendríamos que hacerlo nosotros. Digo, pero es una joda. Que digo, si es necesario lo vamos a tener que hacer, pero es muy fácil decir que había un grupo con características kurganas, una nueva cultura, pero lo que permitiría, la evidencia que permitiría juntar a todo el grupo sería la lengua. O lo que negaría a un solo único grupo sería la lengua. Ajá. Pero pensemos que haya hablantes de lenguas no indoeuropeas, sería bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de una cultura que se sostiene. La lengua es una marca muy precisa de la cultura, muy precisa, ¿no? Porque retiene la identidad. Entonces no podríamos decir que hay una imposición kurgana porque estaríamos hablando de una lengua que se impone en todos, pero no hay una revisión de Gimbutas en ese sentido. ¿No? Sigo. Pero puede pensarse un poco más allá, precisamente porque Gimbutas ha observado como rasgo cultural característico y propio de los kurganes y marca de su andar por el mundo, de su expansión, es el estilo de sus entierros. Es decir,
su estilo ornamental. Perdón, es decir, es su estilo ornamental lo que la llevó a considerar que existió una especie de conquista territorial de estos grupos y, por lo tanto, una extinción de los grupos locales. Sin embargo, la adquisición de algunos rasgos adaptativos o lo que hemos llamado conducta adaptativa no abona tanto a la idea de eliminación o desplazamiento de grupos culturales como si lo hace a la idea de territorialidad como espacio posible para el acontecimiento cultura. Si los kurganes, aparentemente viajeros exploradores, intercambiaron constantemente prácticas con los grupos regionales, no necesariamente podría hablarse de desplazamiento territorial, sino de constitución de espacios que implicaron a estos viajeros y sus prácticas propias, mismas que les permitían precisamente este constante movimiento hacia zonas cada vez más amplias y novedosas. Si se considera que, como se verá un poco más adelante, existe presencia de este estilo cultural entre grupos del Cáucaso Sur y se observa que estos grupos también fueron cazadores, recolectores y en muchos casos también pastores, no es difícil pensar que estos rasgos culturales pudieron haberse desarrollado en diversos espacios con resultados más o menos similares y por lo tanto con aparente homogeneidad en una vasta región que, entonces, no necesariamente implica desplazamientos culturales, sino únicamente aparición de conductas y con ellas de identidades ornamentales más o menos semejantes, o que usaran más o menos un mismo territorio. Sin embargo, se necesita nuevamente trabajar esta idea a la luz de los estudios de ADN antiguo para responder a la cuestión de los antiguos habitantes de las diversas regiones y los diferentes momentos en los que variados grupos humanos se desplazaron, asentaron y mezclaron en toda esta región. Es espectacular. O sea, el pastoreo puede haber sido tan simple, una conducta que se dio en muchos lados, pero también el entierro kurgan. También el estilo del entierro kurgan puede haber aparecido en muchos lugares. No tiene nada espectacular. Ajá. Pero al hacer del entierro la característica de un grupo es forzar a que todo aquel lugar donde ese entierro aparezca sí coincide con pastoreo y bla, bla, bla. O sea, sí coincide, para ella es Kurgan. Totalmente para Jimbutas es Kurgan. Sí, sí ven lo fascinante, fascinante que es el sesgo ideológico de una persona y nunca olvidemos que es antirrusa. Yo no sé si, o sea, no solo es ideológico, sino también epistemológico, porque es arqueóloga, ¿no? Sí, Y como bien dices, el cruce lingüístico no lo puede hacer. Entonces, porque los arqueólogos hacen eso todo el tiempo, ¿no? Se limitan a la evidencia material y ya, ¿no? sí, lo cual me parece que es un error total, o sea, porque lo que pasa es que ya le tienen miedo a una cosa. La evidencia les dice una cosa. Entonces van con la lengua, porque sí lo hicieron un chingo de tiempo. Iban por la lengua y le preguntaban a la lengua, ¿me das pruebas de que sí tengo razón? Y la lengua constantemente les arrojaba que no, que también le pasa a los lingüistas, ¿no? Tenemos esta comunidad lingüística. ¿Me puedes corroborar que es una verdadera comunidad arqueológicamente? Y tampoco, ¿no? Es tonto, porque una niega a la otra, la otra niega a la una, pero no se contraponen, sino que las dos se evidencian que no pueden sostener una ideología. Ahora, me parece maravilloso que lo plantees en términos de epistemología, porque Octavio, probablemente lo que en algún momento hemos o se nos ha vendido como fundamento epistemológico de una disciplina, probablemente sea un fundamento ideológico. O sea, la diferencia entre una ideología y una episteme concreta probablemente sea el prestigio de los que la imponen, ¿no? Es brutal. Tendríamos que sentarnos mucho tiempo y la verdad es que no me gustaría rifarme el tiro con los científicos que aman esto, pero la realidad es que es probable
que lo que se sostiene epistemológicamente solo sea ideológicamente prestigioso. Y claro, establecidos por grupos de poder, por grupos intelectuales de poder. Pero es bestial, ¿eh? Es bestial. Que es de lo que nos estamos curando todo el tiempo, ¿no? De esta imposición ideológica metodológica. Pero sí, me parece súper puntual lo que dices ahora porque me voy a quedar pensando en eso un ratote. Termino un poquito más para un par de preguntas e irnos. Yo creo que voy a hacer un párrafo más. Al respecto y con lo que tiene a la mano metodológicamente, Gimbutas escribe. En este periodo, elementos kurganes se infiltraron en la cuenca alta del Danubio y gradualmente en el norte de Europa, territorio de la cultura de las vasijas con cuello de embudo durante las fases C y D. Me encanta porque ella lleva a los kurganes con sus entierros, pero en todos lados que se topa con grupos culturales estudiados por alguien más, son los ornamentos lo que vale para ellos, la vasija y las características en las vasijas. Existieron numerosas ligas con el oeste, centro y el este del Cáucaso durante la fase 3 de los kurganes, tiempo en que estos pueblos deben haber cruzado las montañas del Cáucaso y se dispersaron por Azerbaiyán, este y norte de Anatolia y norte de Irán. Cosa que no se puede sostener que sea así y no que ya estuvieran allí. Leo, mi texto. Deben haber cruzado las montañas del Cáucaso, citando a Gimbutas. Deben haber cruzado las montañas del Cáucaso. Esta frase especulativa reafirma lo que se ha planteado antes, que el solo pensar que la presencia de elementos culturales similares en diversos grupos de una región los subsume a una gran cultura que, por lo tanto, sería primaria y tendría un carácter expansivo. Esto no es una hipótesis, sino una afirmación que pretende demostrarse en los mismos elementos en los que no se llegan a plantear algunas otras preguntas. De esta manera, la aparente hipótesis dirige necesariamente a una revisión temporal y a una respuesta localizada precisamente en esa linealidad que es el tiempo. Esto quiere decir que el lugar más viejo en el que puedan encontrarse estos rasgos culturales es el origen y los posteriores lugares serían un producto de la expansión de este momento al que se considera algo así como momento cero. Y ahí voy para concluir por hoy. Yo lo he dicho muchas veces, los grupos expansivos, no migratorios, digamos, expansivos, prósperos y abundantes, pueden no llevar la cultura con ellos, pero pueden llevar el germen de la cultura. Y dado que la cultura requiere elementos concretos como la territorialidad física o como los intercambios con otros grupos o los útiles o el clima, un montón de cosas, es posible que estos grupos que de alguna manera llevaban, insisto, grupos homínidos que aún no son culturales, pero que llevan o que portan consigo el germen posible de la cultura, pueden haber acontecido simultáneamente o digamos en un tiempo sincrónicamente localizable, con diferencias particulares, pero en muchos lugares, incluso si la diferencia es de 200, 300, 500 años, porque el germen de la cultura como identidad, con algunos elementos que se portan, quizá herramientas, quizá algo de alfarería, lo que sea, ese germen brilla, brinca, ¿no? Acontece en diferentes lugares y ¡pum! Hay características similares. ¿Hay una cultura madre? No. Hay un potencial cultural que es propio de los humanos y que llevamos arrastrando 40.000 años o probablemente más. Y entonces lo que decimos es, se expanden grupos no necesariamente culturales que ocurren o que acontecen en su establecimiento concreto culturalmente, pero que no perduran identitariamente. Es decir, que mantienen un tiempo, pero que en sus movimientos
nuevamente de prosperidad expansiva y en el paso del tiempo, no es que degenere, sino que deja de acontecer para generar nueva territorialidad y que haya nuevos acontecimientos culturales. Me parece que esto tiene más lógica que pensar que hay un grupo cultural, una cultura momento cero que se expande por todos lados y que es chingona para pelear y que se impone. Me parece que eso es hasta estúpido, porque el tiempo que tardan en expandirse hace que se olviden de la base cultural, ¿no? Que desacontezca la base cultural. Y el tiempo, una vez expandidos, pues me parece que podría ocurrir cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes sostener el deterioro y al mismo tiempo la supervivencia para irse a imponer a todos lados? Es ridículo pensar que los kurganes pudieron avanzar en toda la región, conquistándolo todo, y es ridículo pensar que se pudieron haber aventado 5.000 años en la misma región sin cambios. Detengámonos acá por hoy. Comentarios, por favor. Es que ahí es donde viene, Jorge, me parece que la gran, la gran contradicción o paradoja que la lengua impone. Precisamente no hay lengua que resista 5.000 años sin cambiar. O sea, no, no hay, no es posible. Y no es posible pensar en que no hubo ramificación lingüística tampoco, no, en esos 5.000 años. Hay muchas paradojas que están ahí los razonamientos de Gimbutas, ¿no? Y que deja pasar. Y no porque no las vea, como dices, creo que le puede más su ideología que pensar críticamente. Sí, lo vamos a ver al rato cuando termine definiendo a los kurganes en dos palabras, ¿no? Como, es que es como vagabundos, algo así, que les gusta pelear. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Pero si la lengua, que es tan potente, no dura 5.000 años, estoy seguro que otros rasgos culturales menos potentes duran menos, a menos que sean prácticos. Como el hacha, que duró un putero. Tardó muchísimo en especializarse o en variar, ¿no? Me encanta este seminario porque nosotros empezábamos desde el hacha, ¿no? O probablemente los entierros, ¿no? Que tarden muchísimo en cambiar. Pues, ¿quién va a cambiar los entierros si se hacen una vez cada que se muere alguien? Creo que estas cosas que son conductas pueden perdurar un chingo. O sea, aunque la lengua cambie, la comunicación existe. La conducta perdura, pero la cultura, que ya implica la particularidad lingüística, no soporta 5.000 años. Y si la lengua no soporta 5.000 años, o 1.000 años no lo soporta, ¿no? Pues, ¿qué va a andar soportando una cultura que además se mueve un chingo de kilómetros sin regresar? Porque nunca regresan, nunca regresan, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir caminando. Gracias, Octavio. ¿Alguien más, por favor? ¿No? ¿Seguros? Ni tujas. Hoy no tengo nada que decir, Doc. Es que es impactante. Nos Es queda. que yo sigo pensando en que sí eran bélicos. ¿Por qué? Pues no sé, tengo esa idea, pero pues por eso mejor me lo quedo. Vamos a ver qué dice la evidencia. Hay mucho más, ¿eh? Mucho más. Y van a ver, el Kurgan 4 es fascinante, porque ya hay guerras específicas, ya hay líderes específicos, pero ya se perdió el Kurgan, el túmulo. Lo Sí, van a ver, lo van a ver. Pero bueno, si no hay más que decir por el momento, me alegra empezar un tercer año de seminario, ¿no? Hace rato pensaba, ay, no lo quiero dar, pero no es cierto, sí lo quiero dar y quiero seguir aquí cada que sea. ¿Algo viento. que anticipar, Octavio, del próximo?
Bueno, ojalá que me puedan acompañar la siguiente semana. Cerré el año pasado con mucho entusiasmo porque no me había dado cuenta que estaba ya en el umbral de un seminario sobre la física de Aristóteles, ¿no? Y sobre todo esta idea que les había comentado que había perseguido, que tiene que ver con la historización de la delimitación, que es muy clara en su pensamiento, ¿no? Por lo menos es lo que quiero seguir. Y además cosas muy interesantes que he encontrado, que cómo se ha tergiversado la idea de causalidad, ¿no? Que no la entendía así como la entendemos modernamente, ¿no? Era otra cosa completamente distinta. Por ahí vamos a seguir. Vale. Tengo mucha emoción del seminario de Aristóteles porque nunca he entrado profundamente a él. Nunca. Y creo que por un prejuicio muy grande, la física. Sí, sí, porque además, digo, por el momento no puedo decir mucho, pero la física moderna, la que ha roto el paradigma de Newton, es una cosa muy extraña, ¿no? Está llena de paradojas, está llena de cosas ilógicas, ¿no? De rupturas, de discontinuidades. Y, y yo no sé si la física de Aristóteles también toca ese punto, ¿no? O sea, que es como si fuera una U, ¿no? Ajá. Y que en la parte de abajo estaría la ciencia clásica, ¿no? Pero tal vez en algún momento llegue a eso. Estoy muy lejos todavía, pero estoy emocionado por eso. Yo también. Vamos a ver. Pues tú tomas la siguiente y luego Alejandra que anda. Ah, ya se fue. Es que se va a consulta. Alejandra toma la siguiente y descansamos una. Y ya saben, todos están invitados a exponer en la semana que no nos vemos, lo que sea, algún trabajito que tengan, algún texto. Todos son invitados a exponerlo. Aquí no juzgamos a nadie, más que a María Gimbutas. Pero de verdad todos son, y ya un tercer año de camino, todos son invitados a exponer algo, más los que tienen acá ya 10 años o 15 años batallándole, ¿no? Entonces, por favor, consideren preparar cualquier texto, cualquier aportación, todos vamos a ser felices y siempre es una aportación, no es ni menor, ni mayor, ni más chica, ni más grande, ni nada. Aquí tejemos en bola y cada quien pone su hilo, ¿no? Entonces todos son bienvenidos a exponer. De verdad, considérenlo. Sería un gusto que este año empezáramos a tener algunas exposiciones como antaño hacíamos, ¿no? Sugerir que hubiera exposiciones. Sería un súper honor que decidieran. Por ahí tenemos un pendiente con Has, ya ni me acuerdo que queríamos que expusiera, pero ya me acordaré y te diré. Y todos los demás, ¿no? Azucena, ya estás grande, ¿no? Eh, Magnolia, también andas por ahí. El Cuervo del Juicio, por ahí el Bosón de Higgs, ¿no? Marta Aurora, pedagoga. O Ángel, tú, añales de ser psicólogo, creo que hay mucho que decir. Entonces, si gustan animarse, todos están invitados y todos son bienvenidos. Si no hay más, Gracias. si no hay más que decir, pues Yo me besitos, voy porque voy lejos. Buenas noches a todos. Descansen. ¿vale? Besitos, besitos. Au revoir. Nos vemos la próxima semana. Bye Que bye. descansen. Bye. Descansen. Descansen.